Hola, bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared. Hoy hablaremos de Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle ha pasado la historia de la cultura universal por la creación del detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, así como uno de los grandes nombres de la literatura de la era victoriana. Nació en el seno de una familia católica escocesa de modesta condición y muy numerosa. Tuvo 10 hermanos, de los que 3 murieron en su infancia. Su familia había proporcionado varios ilustradores y caricaturistas, entre los que destacaban su abuelo John Doyle y su tío ilustrador Richard Doyle. El apellido Conan lo añadió como homenaje a su tío abuelo Michael Conan, quien influyó notablemente en las ansias culturales de su sobrino. Su padre, llamado Charles Altamont Doyle, era un funcionario e ilustrador que, tras una serie de fracasos profesionales, terminó alcoholizado y padeciendo de depresión, lo que ocasionó que falleciera recluido en una institución sanitaria. Sería su madre, Mary Foyle Doyle, la que se vio obligada a sostener el hogar familiar, convirtiendo el hogar de la familia en una pensión. Todo esto sin descuidar la educación de sus hijos, al que le enseñó el amor hacia la lectura. Otra influencia importante fue la de uno de los huéspedes, el Dr. Brian Waller, quien llegó a ser su preceptor y lo impulsó a estudiar medicina como él en su misma universidad, la de Edimburgo. Allí fue donde demostró ser un estudiante brillante y se aficionó al boxeo, rugby y al golf. Anecdóticamente, mucho más tarde le enseñaría a jugar a este último deporte a otro escritor, llamado Rudyard Kipling. Admiraba especialmente a uno de sus profesores, llamado Joseph Bell. Este era un especialista en la ciencia forense y famoso por su inteligencia deductiva, lógica y veloz. Según la mayoría de los biógrafos, llegaría a ser uno de los modelos de su personaje más famoso, Sherlock Holmes. Otra inspiración sería sin duda el investigador inventado por Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, mientras que se basó en el comportamiento de Don Quijote y Sancho en la gran obra de Cervantes para darle un compañero a él, que fuera leal, un poco torpe, caballeroso. Este sería el Dr. Watson. Después de unos cuantos años, en los que estuvo trabajando como cirujano en barcos mercantes y balleneros, empezó a trabajar entre el periodo de 1882 y 1890, ejerciendo como médico en Southsea, Inglaterra. Todo esto debido a que tenía muchos problemas económicos. Su primera esposa, Louise Hopkins, había contraído la tuberculosis. Dicha enfermedad la acabaría matando tempranamente. En una situación apurada, pensó en escribir algún relato de ficción, con la idea de conseguir algunos ingresos extra. Este es el origen de la primera novela de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata. El éxito fue tan abrumador como inesperado. El público empezó a reclamar más aventuras de Sherlock Holmes. Sin embargo, tras unas cuantas secuelas, decidió acabar con el personaje, ya que esperaba alcanzar el prestigio como escritor con novelas de género histórico. Cumplió lo prometido al darle una muerte en la ficción, junto a su enemigo mortal, el profesor Moriarty, el Napoleón del crimen, en El problema final. Pero para sorpresa del escritor, el público británico reaccionó con un gran enojo, y su hogar terminó siendo inundado por miles de cartas. Dichas cartas procedían de los lectores, y estos eran de todas las clases sociales y estaban muy indignados. El autor terminó accediendo a las súplicas de sus fans y empezó a escribir una nueva novela, llevando el título de El sabueso de los Baskerville, siendo esta una de sus más populares obras. Esta nueva historia narraba la maldición que caía sobre la familia de los Baskerville y con cada hombre que llegara a heredar esas tierras, siendo un perro demoníaco el que acabaría con la vida del heredero. Al igual que Sherlock Holmes, Conan Doyle fue un ferviente patriota británico y no dudó en poner su pluma en varias ocasiones al servicio del imperio, por sus escritos en favor de la intervención británica en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers. Se le nombró Sir al estallar la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Trató de alistarse como médico de ejército y luego como simple soldado raso. En esa época tenía 55 años, pero en una carta dirigida a la oficina del reclutamiento defendió que aún se encontraba en buen estado. Le rechazaron, pero él colaboró en el servicio civil durante el conflicto. Tras la muerte de su hijo mayor, Kingsley, en las trincheras padeció una crisis espiritual que le hizo acercarse a los círculos espiritistas, junto a su segunda esposa, Jean Leckie. El escritor fue de los miembros y propagandistas más efusivos hasta el día de su muerte. Existen muchísimas ediciones de las novelas y de los relatos de Conan Doyle que nunca han dejado de reeditarse. Entre las múltiples adaptaciones
De las aventuras de Sherlock Holmes destacan las recientes películas de Guy Ritchie, la serie propia de Sherlock Holmes. Además de la literatura y la medicina, Conan Doyle fue un activista a favor de la justicia, así como también son conocidas sus intervenciones como abogado y su defensa del espiritismo y de la existencia de las hadas, temas que se pueden adivinar en sus libros de Challenger y en algunas de las aventuras de Holmes. Su pasión por estos temas le dejó en evidencia tras tratar de autentificar unas fotografías de hadas. Se rumorea que trató de vengarse de la comunidad científica de la época, creando el falso eslabón perdido del hombre de Piltdown. Con esto acabamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse. Nos vemos.